A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Alguien se imagina crear un documento que, literalmente, podría mandarle a la cárcel? Pues hoy vamos a hablar justo de eso, de un catecismo ortodoxo de Hércules Collins, un texto del siglo XVII que nació de la persecución, de una convicción a prueba de bombas y, la verdad, de una estrategia de supervivencia increíblemente astuta. Para entender de verdad este catecismo, primero tenemos que viajar en el tiempo. Hay que imaginarse la Inglaterra de finales del siglo XVII, un lugar y una época, digamos que muy peligrosos para cualquiera que practicara su fe fuera de la Iglesia de Inglaterra, que era la única aprobada por el Estado. Imagínense un lugar descrito como un prototipo del infierno. Y no es una novela de terror, ¿eh? Así es como el escritor Henry Fielding describió la prisión de Newgate. Para muchos disidentes religiosos, este era un destino muy real. Esto nos da una idea de lo altísimo que era el precio a pagar por sus creencias. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué podía llevar a alguien a arriesgarse a ir a la cárcel o incluso a morir simplemente por su fe? Pues la respuesta está en la convicción profundísima de gente como los bautistas de aquella época. Y esto no era algo casual. Había un marco legal para ello, el llamado Código Clarendon, que básicamente convertía a los disidentes en ciudadanos de segunda. Durante casi 30 años, la gente era acosada, arrestada y encarcelada. Muchos de sus líderes, de hecho, murieron en prisión. Su movimiento se convirtió, en el sentido más literal, en una iglesia bajo la cruz. Justo en el centro de toda esta lucha nos encontramos con nuestro protagonista, un pastor que no solo predicaba sobre la fe, sino que la vivía bajo la amenaza constante de la persecución. Se llamaba Hércules Collins. Era el pastor de la congregación bautista particular más antigua de Londres. Su vida es, en fin, un reflejo perfecto de la época. Fue un líder religioso, un autor bastante prolífico y, al final, un prisionero por defender sus ideas. Y ojo a esta cronología porque es clave. Collins no era un teólogo escribiendo desde una torre de marfil, para nada. En 1680 publica su catecismo. Solo 3 años después, atacan y destrozan su propia iglesia. Y al año siguiente, él mismo acaba en la temida prisión de Newgate. Estaba escribiendo desde el mismísimo epicentro de la crisis. Por eso, un catecismo ortodoxo no es un simple libro de preguntas y respuestas. ¿Qué va? Es una herramienta estratégica, pensada y diseñada para responder a las múltiples crisis que su comunidad tenía encima. Collins tenía 3 objetivos clarísimos. Era como una estrategia en 3 frentes. Primero, el pastoral. Necesitaba que su gente tuviera unas bases doctrinales sólidas para no desviarse. Segundo, la defensa. Tenía que luchar contra las herejías que les daban mala fama a los bautistas y hacían que parecieran peligrosos. Y tercero, y este es el punto más astuto de todos, la unidad. Demostrar que no eran una secta rara, sino que formaban parte de la gran tradición protestante. Lo que es fascinante es cómo lo hizo. Collins no se inventó nada desde cero. Su método fue increíblemente inteligente. Lo que hizo fue adaptar una obra que ya existía y que era muy respetada. Cogió como base el Catecismo de Heidelberg de 1563, que era una de las confesiones de fe más importantes y queridas de la Reforma protestante. Al usar este texto, Collins estaba, por así decirlo, anclando a su comunidad a una tradición de ortodoxia más que probada. Y aquí es donde vemos su brillante estrategia en acción. Mantuvo la estructura central de culpa, gracia y gratitud, el tono devocional y las doctrinas fundamentales del original, pero luego, con una precisión casi quirúrgica, modificó los puntos clave que definían a los bautistas. Quitó el bautismo infantil y añadió prácticas como el canto de himnos. Esta cita del prólogo de una traducción moderna lo resume a la perfección. El objetivo no era innovar, sino demostrar continuidad. El mensaje era clarísimo. Somos ortodoxos, compartimos vuestra historia, nuestra única diferencia está en cómo aplicamos las escrituras a la práctica. Y esas diferencias no eran un capricho. Para nada. Todas venían de un principio teológico fundamental que guiaba cada uno de sus cambios. Se trata del principio regulador del culto. La idea es simple, pero a la vez radical. Si la Biblia no ordena explícitamente hacer algo en el culto público, entonces la Iglesia no debe hacerlo. Nada de añadir tradiciones humanas, solo lo que está en la Escritura. Punto. ¿Y cómo aplicó este principio? Pues su razón para rechazar el bautismo de niños, una práctica central para casi todos los protestantes, era sencilla. Según él, no había ni un solo mandato o ejemplo para ello en toda la Biblia. Su teología dictaba directamente su práctica. Así, este catecismo se convirtió en mucho más que un documento teológico. Fue un manual para la fe, forjado, literalmente, en el fuego de la persecución.
El punto crucial aquí es entender que el catecismo tenía un doble propósito. Por un lado, sí, defendía la doctrina correcta, pero por otro, y quizás esto era lo más importante, estaba diseñado para ofrecer consuelo y seguridad espiritual a un pueblo que vivía con un miedo constante. Y no hay mejor prueba de esto que la mismísima primera pregunta del catecismo. No empieza con teología abstracta, que va. Empieza con una pregunta profundamente personal, existencial. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Todo el documento parte de esa necesidad humana de esperanza. Recordemos la fecha, 1680. Collins publicó esta obra de consuelo y convicción justo en el pico de la persecución, 4 años antes de que él mismo terminara en la cárcel. Sabía de primerísima mano la necesidad que había de ese consuelo. La estrategia de Hércules Collins nos deja con una pregunta que, la verdad, resuena hasta hoy. ¿Cómo se equilibra la adhesión a una tradición con la valentía de defender las propias convicciones, aunque eso signifique ir a contracorriente? Ese equilibrio entre pertenencia y principios sigue siendo tan desafiante ahora como lo fue en el siglo XVII.